movimiento artístico y literario iniciado por Tristan Tzara en 1916, que propugna la liberación de la fantasía y la puesta en tela de juicio de todos los modos de expresión tradicional. El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, porque cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. El dadaísmo se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. Este movimiento valora la duda, la rebeldía, la destrucción, lo católico y lo espontáneo. Los fundamentos del dadaísmo son especialmente los siguientes: protesta contra las convenciones artísticas de la época a través del humor, la irreverencia y lo lógico. Ahora podemos ver medios de expresión irónicos y satíricos a través del gesto del escándalo y la provocación. El primer autor principal de esta rama podemos encontrar a Tristan Tzara. Nació el 16 de abril de 1896 y murió en 1963. Fue un poeta y ensayista rumano. Fue uno de los fundadores de la rama del dadaísmo y él es considerado como su máximo exponente y figura. Fue figura clave en la vanguardia poética de principios de siglo, anticipando la llegada del surrealismo. En París organizó con sus compañeros de movimiento espectáculos callejeros plenos del absurdismo para escandalizar la burguesía y dio poderoso impulso a la escena dadaísta. Hacia fines de 1929 se embarcó en el recién inaugurado movimiento surrealista de Andrés Breton y Luis Aragón y otros autores. Con esto dedicó totalmente su vida al dadaísmo. Como segunda opción podemos encontrar a Marcel Duchamp-Sonis, quien nace en 1887 y muere en 1968. Especialmente es conocido por su fuerte influencia en el dadaísmo, ya que domina la sedimentación simbólica en obras artísticas como consecuencia del paso del tiempo y exalta el valor tan conyugal de lo fugaz y lo contemporáneo. Es uno de los principales veladores de la creación artística por su puro ejercicio de voluntad, sin necesidad estricta de formación, preparación o talento. En tercer lugar, podemos encontrar a Ramón Gómez de la Serna, quien nace en 1963 y muere en 1914. Es el pionero de las vanguardias en España. En su obra aparecen rasgos del cubismo, futurismo, dadaísmo y surrealismo. Él comparte con esos movimientos la antipatía por la interpretación tradicional de la realidad y el deseo de romper con el arte anterior. Su literatura pretende preocuparse de la realidad observada desde puntos de vista no habituales para provocar la sorpresa en el lector. Como cuarto lugar, podemos encontrar a Apollinaire, quien nace en 1880 y muere en 1973. Él se destaca en la Primera Guerra Mundial, ya que él fue voluntario del ejército francés, donde obtuvo el grado de teniente y la condecoración de la Cruz de la Guerra. En 1916 recibió un impacto de metralleta en la cabeza, el cual dejó secuelas en su salud, dejándolo convaleciente por un buen tiempo. Mientras se recuperaba, escribió algunos de sus textos más recordados, caligramas, ideogramas íricos que abrieron el camino a los experimentos de la poesía visual durante el resto del siglo y los dramas dualistas y surrealistas. Voy a hablar sobre el origen y las características del dadaísmo. Principalmente el dadaísmo surgió en Europa en 1916 por unos artistas, los cuales eran pintores, escritores y poetas. Su principal fundador fue Tristan Tzara en compañía de dos artistas más, los cuales eran Hugo Ball y Hans Hart. En este movimiento es posible afirmar que era totalmente antipoético y totalmente antiartístico, ya que rompía totalmente las normas y las reglas del arte y de la poesía. Este movimiento se puede decir que es un movimiento rebelde, ya que pues rompía las
reglas establecidas y, por decirlo así, las desafiaba. Las características, y una de sus características primordiales era que era un movimiento totalmente con libertad, era un movimiento con libertad de expresión, los cuales se representaban en las obras y estructuras que hacían y las presentaban a un público teniendo el objetivo de que el público se cuestionara de sus obras, ya que estaban rompiendo las reglas establecidas del arte. Ellos también hacían montajes de fragmentos y de objetos de desecho cotidianos, los cuales ellos hacían sus obras y las presentaban también a un público. Un dato curioso fue en cómo eligieron el nombre del movimiento, ya que todos los artistas que están colaborando en este movimiento buscaron en un diccionario palabras aleatoriamente y entre ellas salió la palabra dada, que significa caballo de madera o juguete en francés. Otro dato que podemos encontrar es la propuesta del dadaísmo, ya que esta rechaza los valores burgueses de principios de siglo. Casi que la mayoría de sus obras de arte son en retratos y se basaban en collage. Los fragmentos y objetos de desecho cotidiano eran presentados como objetos y por último podemos encontrar una actitud de burla total y de humor, ya que esto se basa en lo absurdo y en lo carente de valor.